Una adaptación de esta saga que sí vale la pena acaba de estrenarse, así que ponte cómodo porque hoy solo en segundos te cuento Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Todo comienza con Percy Jackson, un niño de 12 años con graves problemas de atención, que además desde chiquito ve cosas que nadie más ve y por lo tanto es tratado por psicólogos y molestado por todos en la escuela por ser el chico raro. Su vida en la escuela era un asco hasta que conoció a Grover, quien sí lo entendía y pronto se convirtió en su mejor amigo. Un día, mientras andaba de excursión en el museo, al Percy le hacen bullying y esta profesora de apellido Dodds lo regaña. En ese momento, el señor Brunner, uno de sus maestros, le regala un bolígrafo y le dice que no lo pierda de vista, ya que es un poderoso instrumento. Luego, el chico por accidente termina lanzando a su bully en una fuente de agua sin siquiera tocarla, y en ese momento, la profesora Dodds revela su verdadera forma y es que ella es una furia, cuyo nombre es Alecto, quien ataca a Percy y le obliga a que le diga dónde está algo que él claramente no sabe qué es. Pero en ese momento ella tipo se desvanece y resulta que nadie más vio lo que acaba de suceder. Y aparte no hay ninguna maestra en la escuela cuyo nombre sea Dodds. A esto, Percy es expulsado de la escuela. Al llegar a su casa, conocemos al padrastro abusivo de Percy y también a su madre Sally Jackson. El niño le cuenta a su madre que está asustado por las cosas que se está imaginando y que cada vez se sienten más reales. Y tomando como excusa que lo expulsaron, ella toma prestado el auto de Gabe y su esposo y se va con Percy a una cabaña que siempre rentan en la playa. Al llegar a la cabaña, Sally entonces le confiesa a su hijo que las cosas que ha estado viendo durante toda su vida no son parte de su imaginación y que las historias de dioses griegos que ella acostumbra contarle también son reales, ya que su padre es un dios y él es un mestizo, hijo producto de la unión de un dios con un humano. Él piensa que su madre está jugando con él y entonces en ese momento llega Grover a la cabaña, sorprendiendo a Percy, que se da cuenta de que su amigo es mitad cabra, porque resulta que el tipo es un sátiro y es su protector, quien llega para llevárselos de allí rápido pues los encontraron y algo los está persiguiendo. Se van rápidamente al campamento mestizo, que es el lugar donde deben llevar a Percy para que esté a salvo, y en el camino son atacados por un minotauro que provoca que tengan un terrible accidente. De todas formas consiguen llegar al borde del campamento y la madre de Percy le hace jurar a Grover que va a proteger a Percy de lo que sea que lo esté buscando, ya que ella no puede entrar al campamento porque es humana. Percy, claro, no quiere separarse de su madre, quien entonces decide sacrificarse sirviendo como distracción al minotauro para que Percy pueda llegar al campamento. Pero cuando él ve cómo su madre es atacada, regresa para ayudarla y presencia cómo ella se desvanece en las manos del minotauro. En ese momento, el bolígrafo que le había regalado el profesor Brunner se convierte en una espada y él valientemente regresa para pelear con el minotauro al que termina eliminando. Luego de esto, él despierta en el campamento mestizo donde se encuentra con el dios Dionisio, el director del campamento. En ese momento también aparece el profesor Brunner, cuyo verdadero nombre es Quirón, quien es un centauro y además director de actividades del campamento, que es el lugar donde se hospedan todos los semidioses. Él le muestra 12 cabañas, una para los respectivos hijos de cada dios del Olimpo, pero resulta que como Percy aún no ha sido reclamado por ninguno, él debe quedarse en la cabaña de los hijos de Hermes, hasta que su piadoso padre, quien quiera que sea, decida reclamarlo. Una vez en la cabaña, Percy rápidamente se hace amigo de este chico llamado Luke, uno de los hijos de Hermes. Luego se topa con Clarice, una bully hija de Ares, el dios de la guerra, a quien Percy no le cae nada bien, e intenta hacer que él le confiese que no mató al minotauro como todos andan diciendo. Es entonces cuando los poderes de Percy se activan y terminan espantando a la chica y su grupito. Es aquí donde conocemos a Annabeth, hija de Atenea, quien luego Luke le cuenta a Percy fue encontrada por él y por otra chica llamada Thalia hace muchos años y ellos la llevaron al campamento. Él cuenta que mientras los tres iban al campamento, fueron atacados por minotauros y la pobre Thalia se sacrificó para que Luke y ella pudieran llegar. Pero Thalia no era una mestiza común y corriente, ya que ella era hija de uno de los tres grandes, Zeus, Hades y Poseidón, lo que la convertía en una hija prohibida, ya que los tres grandes dioses tienen prohibido tener hijos con humanos. Lo que hay es que Zeus, al ver a su hija al borde de la muerte, decidió cambiar su forma y mantener su esencia viva en un árbol a las afueras del campamento, por lo que Annabeth siente un gran apego hacia dicho árbol. Y recuerden esto porque si hacen más temporadas después será importante. Lo que hay es que Annabeth anda vigilando a Percy porque ella es una de las guerreras más fuertes del campamento y desde hace tiempo hay una profecía que dice que un día llegará un semidios con el destino de ir en una misión y que ella tendrá que acompañarlo, por lo que ella piensa que ese mestizo es Percy. Luego de esto comienzan unos juegos en el campamento donde Clarice nuevamente ataca a Percy por lo del minotauro y cuando Percy consigue derrotarla, entonces él es reclamado por su padre, que resulta ser nada más y nada menos que Poseidón, el dios del mar, lo que lo convierte en un hijo prohibido.
A esto, Chiron le confiesa a Percy que él es la única esperanza para evitar que se desate una guerra en el Olimpo, ya que hace unos meses alguien robó el rayo maestro de Zeus, quien a su vez piensa que este fue robado por el hijo de alguno de sus hermanos, y como él es un hijo prohibido, entonces piensa que fue él quien lo robó. Y si el rayo no es devuelto antes de una semana, comenzará una guerra entre los dioses, por lo que Percy tiene el deber de encontrar el rayo que ellos están seguros tiene Hades en el inframundo, y que él es quien busca provocar una guerra entre sus hermanos. Percy al principio se niega, pues dice no querer saber nada de su padre, pero entonces Grover le confiesa que Sally, su madre, continúa con vida y que fue secuestrada por Hades, lo que hace que Percy cambie de opinión y entonces decida ir a salvar al Olimpo y recuperar a su madre. Luego de esto, él es enviado con el oráculo, que le dice otra profecía en la que menciona que Percy será traicionado por alguien a quien dice llamar su amigo al completar su misión. A esto, él tiene que elegir a otros dos mestizos para que lo acompañen, ya que así también lo establece la profecía. Él entonces elige a Annabeth y a Grover, y antes de partir, Luke le regala a Percy unos zapatos mágicos que según él pueden sacarlo de algún apuro. Los tres chicos entonces parten hacia Los Ángeles, que es el lugar donde se encuentra Hades en el inframundo. En el camino son encontrados por Alecto, que nuevamente los ataca y los chicos consiguen escapar por suerte y se topan nada más y nada menos que con la casa de Medusa, quien espanta a Alecto e invita a los chicos a pasar a su casa toda bondadosa y amable, pero luego muestra sus verdaderas intenciones y planea añadirlos a su colección de estatuas. Y lo que hay es que al final consiguen cortarle la cabeza y luego, como sus ojos aún siguen funcionando, la utilizan para petrificar a Alecto. Y después, Percy decide enviar la cabeza de Medusa al Olimpo, dizque como tributo para los dioses. Esto a través del servicio de paquetería del dios Hermes. Los chicos entonces siguen su camino y esta vez se suben a un tren para llegar a Los Ángeles. Y en el camino, Grover cuenta una historia de que hace muchos siglos, Pan, el dios de la naturaleza, desapareció sin dejar rastro alguno. Y desde entonces, cientos de sátiros han ido a buscarlo, con la esperanza de restaurar todos los daños que han causado los humanos a la naturaleza. Pero ninguno ha regresado nunca de sus intentos de encontrarlo. E incluso él se encontró a uno de esos tíos que había salido a buscar a Pan hace muchos años en el jardín de Medusa. En este momento, los chicos son encontrados por Echidna, la madre de los monstruos, que anda bien enojada con ellos por haber maltratado antes a sus bebés, por lo que ella suelta una quimera que lleva consigo, la cual termina picando a Percy. Por suerte consiguen escaparse del tren y conseguir refugio en un santuario de Atenea en la ciudad de la que se encontraban, santuario al que no pueden entrar los monstruos. Pero entonces, Percy comienza a sufrir los efectos de su envenenamiento y los chicos salen del santuario a una fuente para intentar curar a Percy en el agua. Sí, porque dentro de los poderes de Percy está el de sanar con el agua, pero esto no funciona esta vez y son encontrados por Echidna. Y cuando vuelven al refugio, resulta que la tipa y su monstruo sí pueden entrar al santuario, ya que la diosa Atenea se enojó con Annabeth por haber permitido que Percy enviara la cabeza de Medusa al Olimpo, y como castigo decidió no proteger a los chicos de los monstruos. Es ese momento cuando ellos deciden subir a lo más alto del santuario, que es una especie de arco, donde son encontrados por la quimera, y Percy decide sacrificarse para que Annabeth y Grover puedan escapar. Él se enfrenta a la quimera, que termina arrojándolo por un agujero desde lo más alto del arco, y Percy entonces es salvado por las aguas del río Mississippi que estaban ahí cerca, donde entonces él se cura y se topa con una Nereida, que le dice que su padre está muy orgulloso de él. Al salir del agua, él se reencuentra con los chicos y les dice que su padre los ha citado en una playa de Santa Mónica, por lo que deben ir para allá inmediatamente. Y en ese momento, Annabeth ve a lo lejos a Atropos, una de las tres parcas, cortando un hilo, lo que significa que una muerte se aproxima. Siguen su camino a la playa y se topan esta vez con nada más y nada menos que Ares, el dios de la guerra, quien les ofrece su ayuda para llevarlos al inframundo a cambio de que ellos recuperen su escudo perdido que está en un parque de diversiones. A ellos no les queda de otra que aceptar, ya que Gabe, el esposo de Sally, ha publicado en las noticias que su esposa e hijastro andan desaparecidos, por lo que sería imposible que los chicos lleguen a Los Ángeles sin ser vistos por la policía. El trío acepta el trato y Ares se queda con Grover como garantía de que regresarán. Percy y Annabeth van al parque de diversiones y al final sí encuentran el escudo de Ares, pero para poder liberarlo, alguien debe sentarse en el trono maldito de Festo, el dios de los artesanos, por lo que Percy otra vez se sacrifica y se sienta en el trono para que Annabeth pueda cumplir su misión y luego volver a salvarlo. Aunque en ese momento entonces aparece Festo, a quien Annabeth termina convenciendo de que libera a su amigo y ambos consiguen salir del parque. Los chicos le regresan el escudo a Hades, quien les regala una mochila con suministros y los sube a un camión directo a Las Vegas, donde deberán ir al casino Lotus y entonces pedirle ayuda a Hermes para que los envíe a Los Ángeles. Y en el camino, Grover le confiesa a los chicos que mientras estaban en el parque, él consiguió sacarle información a Ares sobre el ladrón del rayo, ya que se dio cuenta que el tipo estaba ocultando algo, y según sus deducciones está seguro de
de que quien los robó fue Clarice, su hija preferida, por lo que ellos entonces se comunican con Luke y le dicen que esté atento, ya que Clarice puede ser peligrosa. Ellos llegan entonces al casino, donde se supone no deben comer nada, ya que ahí tienen unas dichosas flores de loto que te hacen olvidar todo y perderte entre los vicios del casino. Se separan para buscar a Hermes y acá Grover se encuentra con un viejo amigo de su familia llamado Augustus, quien no recuerda nada pero que afirma que encontró a Pan en su búsqueda, pero realmente esto nunca se concreta y el tipo solo hace que Grover pierda la memoria debido a las flores. Por otro lado, Percy y Annabeth encuentran a Hermes, quien se niega a ayudarlos, por lo que Annabeth le roba las llaves de su auto para ir ellos solos al inframundo y entonces se dan cuenta de que llevan ya varios días dentro del casino, ya que perdieron la noción del tiempo. Van rápidamente a rescatar a Grover y al llegar al auto de Hermes, este les deja una nota con instrucciones de cómo llegar al inframundo, ya que él sabía que habían robado sus llaves. Se suben al auto y entonces este los lleva a la playa de Santa Mónica, donde Percy había quedado de reunirse con su padre. Sin embargo, cuando entra al agua, se entera por una Nereida de que la fecha límite de su búsqueda ya pasó y que Poseidón se tuvo que ir a preparar para la guerra. De todas formas, Percy decide continuar con su misión, ya que hace poco tuvo un sueño y él sabe que Hades planea algo peor que solo robar el rayo de Zeus. Entonces la Nereida le entrega 4 perlas que le permitirán regresar al inframundo una vez estén allí abajo, una para cada uno. Los chicos entonces se encuentran en la puerta del inframundo y al atravesarla primero se encuentran con Caronte, el barquero, quien convoca a Cerbero, el perrito de 3 cabezas de Hades, para que los ataque, y de este consiguen escapar pero Grover termina perdiendo su perla. Y luego se encuentran en un lugar llamado los Campos de Asfódelos, donde Annabeth queda atrapada y se ve obligada a usar su perla para regresar. Finalmente Grover y Percy llegan al Tártaro, donde Grover, quien lleva los zapatos mágicos de Luke, comienza a ser arrastrado por ellos al pozo, pero consiguen librarse y Percy se da cuenta de que en la mochila que les regaló Ares está nada más y nada menos que el rayo maestro. Los chicos siguen su camino y al fin llegan al palacio de Hades, donde el dios les ofrece entregarles a Sally a cambio de que Percy le entregue su yelmo de oscuridad que también fue robado días antes que el rayo. Y resulta que Hades no quiere el rayo ni nada de eso, y no es él quien anda queriendo provocar una guerra entre los dioses, lo que hace que Percy ate cabos y por las historias que su madre solía contarle, él deduce que es Cronos quien organizó los robos y anda planeando regresar para vengarse de sus hijos por haberlo destronado. En ese momento, Percy dice a Hades que le regresará su yelmo y que entonces él deberá devolverle a su madre. Él se marcha junto a Grover usando las 2 perlas que les quedaban y al hacerlo se encuentran con Annabeth en la playa y con Ares que justo acababa de llegar. Él entonces enfrenta al dios de la guerra, quien resulta fue quien verdaderamente orquestó todo el teatrito para traer de vuelta a Cronos. Percy le reta un duelo donde quien hiera primero al otro entonces se queda con el yermo y con el rayo. Ares acepta y Percy termina ganando gracias a que usa sus poderes de agua, por lo que Ares cumple con su parte del trato y desaparece dejando atrás el yelmo. Luego de esto, Percy se encuentra nuevamente con Alecto, cuyo objetivo desde un principio fue llevarle el yelmo de vuelta a Hades. Él entonces se lo entrega, esperando que Hades cumpla con su parte del trato y le regrese a su madre. A esto, Percy decide ir al Olimpo a advertir a Zeus del regreso de Cronos, y al llegar le hace entrega del rayo maestro al dios del todo, quien la verdad no se sorprende mucho del regreso de Cronos, ya que sabía que era algo que tarde o temprano iba a suceder. Y le dice también que sus planes de guerra con Poseidón siguen en marcha de todas formas, lo que enoja mucho a Percy, que comienza a decirle su par de verdades. Y justo cuando Zeus intenta atacarlo, aparece el mismísimo Poseidón para defender a su hijo y le dice a Zeus que se rinde a cambio de que le perdone la vida a Percy. Ambos hacen un acuerdo de paz y Poseidón conversa brevemente con su hijo, al que termina llevando de vuelta al campamento. Al llegar, Percy es recibido como todo un héroe por haber salvado al Olimpo de una guerra. Los chicos siguen pensando que Clarice fue la ladrona, pero entonces Percy recuerda lo que le dijo el oráculo, de que él será traicionado por quien dice ser su amigo, y entonces ataca a Caos y se da cuenta de que la profecía habla de Luke, quien entonces confiesa haber trabajado con Ares para devolver a Cronos a la vida, e intenta convencer a Percy de que se una a su causa, cosa que él claramente no acepta, y ambos tienen una pelea, en la que interviene Annabeth, que termina salvando a Percy, justo cuando Luke escapa. Tiempo después, el último día del campamento, Percy se va para reencontrarse con su madre. Annabeth regresa con su padre y Grover se va a buscar a Pan, ya que finalmente consiguió su licencia de buscador para ir en la misión. Y antes de irse, los 3 prometen reencontrarse en el campamento el año siguiente. A esto, Percy tiene un sueño con Cronos, quien le dice que él es la clave para su regreso. Y al despertar, vemos que Percy está feliz con su madre al lado. Así es como termina todo, y en una escena post créditos, vemos como Gabe, luego de haberse divorciado de Sally, abre un paquete
paquete que contiene la cabeza de Medusa dentro y termina convirtiéndose en piedra. Y así termina esta primera temporada. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido esta adaptación de la saga de Rick Riordan y si te gustaría ver una segunda temporada de esta serie. Sin más que decirles, nos vemos en la próxima.